Nos está diciendo aquí la palabra de Dios, la casa de David, ¿verdad? ¿Y para quién más? Y los habitantes de Jerusalén. Entonces se pudiera decir que para los que no son de la casa de David y para los que no son los habitantes de Jerusalén, no habrá la oportunidad de poder lavar sus pecados y todas sus impurezas. Eso no es lo que está diciendo aquí, sino que únicamente se está enfocando ahorita en este pasaje bíblico a la casa de David y a los habitantes de Jerusalén. Porque también los que no son judíos, los que no son del linaje de Israel, también se les da la promesa de que se les dará el lavamiento de sus pecados y de todas sus impurezas. ¿Sí? Y ahí es donde hay que ver que se provee para todo el ser humano la gran oportunidad del perdón de los pecados y de poder lavar las impurezas. ¿Sí? Y luego dice en el verso 2, dice, y sucederá en aquel día, declara Jehová de los ejércitos, que eliminaré de la tierra los nombres de los ídolos, y nunca más serán recordados. También yo quitaré de la tierra a los profetas y al espíritu inmundo. Vean la gran bendición de lo que es la palabra de Dios y veamos el gran amor que Dios demuestra. ¿Para quiénes? Para toda la humanidad, porque dice que Él quitará, ¿verdad? Que Él quitará, eliminará completamente los nombres de los ídolos. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es todo lo que el ser humano pone entre Dios y el ser humano. ¿Quién es el que construye un ídolo o un Dios falso? El ser humano. ¿Por qué un ídolo es el que quita el poder tener una relación pura con Dios? Porque el espíritu inmundo es el que continuamente está poniendo pensamientos, está poniendo tentaciones, está poniendo confusión, está poniendo duda de que necesitas algo más que el tener una relación íntima con Dios. Y ese es el espíritu inmundo que dice Jehová que lo quitará completamente de la tierra. Lo que indica que esa influencia inmunda, y la palabra inmundo simplemente significa algo que no es, que viene a quererte contaminar. ¿Sí? La contaminación del ser humano inició en el momento que se desobedeció el mandato de Dios. ¿Qué fue el mandato de Dios? Le dijo al hombre y a la mujer, no comerás de este fruto. De todo lo demás puedes, pero de este no. ¿Y qué es lo que ocurrió? Desobedeció el hombre el mandato de Dios y comió del fruto, y ahí fue donde el espíritu inmundo tomó posesión o tomó poder sobre el hombre. ¿Sí? Y llegará el día, dice Jehová, que eso lo quitará totalmente. ¿Qué dice? Que lo va a eliminar. Y cuando dice la palabra eliminar, indica que totalmente desaparecerá. Entonces vemos hoy en día cuántos ídolos o dioses falsos ustedes creen que existen hoy en día en la humanidad. Se ha dado el nombre, ¿verdad?, a un programa que se llama ¿qué? En busca de un ídolo. ¿Qué indica eso? ¿Verdad? Para muchos dice, simplemente un ídolo de la canción. Claro,
¿Cuál es la contaminación más grande que tiene un ser humano? Si no es a través de la música. La música se ha convertido en un ídolo del ser humano. Eso no indica que la música es mala. Eso no indica que la música no se puede gozar o que se debe de apreciar. No, lo que estoy diciendo es de que cuando la música se convierte en idolatría para el ser humano, ahí está lo malo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el tipo de música que se escucha hoy en día? ¿Y qué son las palabras que se usan? Entonces, se ha convertido la música en idolatría para el ser humano, y eso es lo que lo hace malo. Esa es la influencia del espíritu inmundo, de que contamina. Hay que entender algo muy importante. Jehová Dios creó todas las cosas para el beneficio del ser humano. Todo. Pero cuando hubo pecado, no todo ya fue para edificación del ser humano, sino que ya hubo plantas, hubo cosas que se convirtieron en venenosas. Por ejemplo, una culebra de cascabel, yo estoy seguro y tengo la certeza de que antes de que pecara el hombre, no tenía veneno que podía matar a un ser humano. Pero en el momento que el hombre pecó, ¿verdad? Y que todo cambió, porque dice la palabra de Dios que toda la naturaleza sufrió. Entonces es donde el veneno tomó posesión de ese animal y de ahí se convirtió en venenoso, al punto de poder matar ¿a quién? A un ser humano. Dice la palabra de Dios que llegará el día que el niño jugará en la cueva de la serpiente venenosa, y dice que meterá su mano y no le hará nada. Donde el oso y el león van a poder jugar y van a poder, no jugar, perdón, van a poder convivir, gracias. Y van a poder comer zacate como si fueran una vaca, ¿verdad? ¿Qué indica eso? Que ese espíritu inmundo que también influye en los animales ya no tendrá poder sobre la creación de Dios. En el verso 3 dice: y sucederá que si alguien profetiza todavía, vean lo que dice, su padre y su madre que lo engendraron le dirán: no vivirás, porque has hablado falsamente en el nombre de ¿quién? De Jehová. Y luego vean lo que dice: y su padre y su madre que lo engendraron lo traspasarán mientras profetiza. ¿Qué indica lo traspasarán? Quiere decir que con una espada lo van a atravesar. ¿Para qué? Para que esa persona ya no viva, porque está hablando falsamente. El pecado, la falsedad quedará totalmente eliminada. En el verso 4 dice: también sucederá aquel día, o en aquel día, que los profetas se avergonzarán cada uno de su visión cuando profetice, y no se vestirán con el manto de piel para engañar. Esto indica que hay profetas que profetizaban por su propio inicio, sin recibir visión o palabra de profecía de Jehová, sino que ellos, sintiéndose engañados por ese espíritu inmundo de lo cual nos habla la palabra, profetizaban, y ellos creían que el profetizar y decir
que recibieron la profetización o el mensaje o la visión de parte de Dios, Dios iba a cumplir lo que ellos profetizaban. Y eso no funciona de esa forma. Ese es el espíritu inmundo que está engañando al ser humano. Y muchas personas creen, son soñadores y luego se ponen a soñar. Oh, me voy a levantar y en el nombre de Dios voy a pedir que ahorita que salga de mi casa va a estar un carro nuevecito esperándome. No funciona de esa forma. Y como ellos dicen, es que ya lo dije en el nombre de Cristo Jesús o en el nombre de Dios. No, no va a funcionar así, porque primeramente Dios no es el que le está dando ese mensaje. Dios no es el que le dio el decir, ponte a orar mientras estabas acostado, ponte a orar porque al salir ya te lo voy a tener listo. ¿Por qué? Porque Dios no es un genio, ¿verdad? No es el genio de la lamparita que le dan su talladita y sale el genio y te voy a dar 3 deseos. Pídeme uno. No funciona de esa manera. Dios es Dios omnipotente, todo lo puede hacer, pero todo tiene que ser de acuerdo como Él lo quiere hacer, no como el ser humano quiere que Dios lo haga. Entonces dice que ya no tendrán el manto, ¿verdad?, de piel para engañar. Vean lo que dice en el verso 5, dice, sino que cada uno dirá, no soy profeta, soy labrador de la tierra, porque un hombre me vendió como esclavo en mi juventud. ¿Sí? Entonces, aquí debemos de ver, ¿verdad?, que el profeta ya no dirá que es profeta, sino que dirá que es un ¿qué? Un hombre que trabaja la tierra. Y luego dice en el verso 6, y alguien le dirá, ¿qué son esas heridas? Perdón, algo que quiero regresar, donde dice, no soy profeta, ahí debería de ser punto y aparte, porque cuando dice, soy labrador de la tierra, perdón, porque un hombre me vendió como esclavo en mi juventud, ahí ya está cambiando y ya se está haciendo referencia a otra, a otra, va a describir diferente de lo que, o está hablando, mejor dicho, está hablando ya de otro punto diferente. Ahí dice, porque un hombre me vendió como esclavo en mi juventud. Ahí está hablando a quién, hace referencia a Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Quién es el que vendió a Cristo Jesús en realidad? Sino Adán. Porque Adán fue el que pecó. Y en el hecho de que Adán pecó, nos vendió a todos los seres humanos a la esclavitud del pecado. Y como Jesucristo se hizo hombre como nosotros, ¿verdad? Por eso declara las Escrituras que aun si conocer el pecado, Dios lo hizo pecado, ¿para qué? Para que pudiera salvarnos. Porque como Él no conoció el pecado, Él jamás pecó, entonces Dios podía únicamente aceptar una ofrenda, un sacrificio santo. Y ese únicamente santo, ese sacrificio santo es Cristo Jesús. Entonces, en el verso 6 dice, y alguien le dirá, ¿qué son esas heridas en tu cuerpo? Y él le responderá, son aquellas con que fui herido en la casa de mis amigos. Las heridas de lo que está hablando aquí se está haciendo totalmente referencia a cuando Jesucristo
fue clavado en la cruz y el hecho que le quedaron las marcas de los clavos, tanto en las muñecas como en los pies, y como el costado fue traspasado con la espada o con la lanza, ¿verdad? Y esas heridas las sigue teniendo, ¿para qué? Para que podamos ver que en realidad lo que las Santas Escrituras declararon de él es real. Entonces, por eso dice, son las heridas, ¿verdad? Que recibí en la casa de mis amigos. Por eso dice que Jesucristo no nos ve como enemigos cuando ya le hemos entregado nuestra vida a Él, sino que nos ve como amigos, aun que nuestros pecados tuvieron que ver con Él, la muerte de Él, pero eso lo hizo Él para que por medio de ese sacrificio pudiéramos obtener ¿qué? Salvación. Y una vez que somos reconciliados con Dios, ahora pasamos a ser ¿qué? Amigos, ¿sí? Y luego dice en el verso 7, despierta espada contra mi pastor. Ahí está describiendo lo que le va a suceder a Jesucristo, ¿verdad? Dice, despierta espada contra mi pastor y contra el hombre compañero mío, declara Jehová de los ejércitos, hiere al pastor y se dispersarán las ovejas. La otra palabra también que puede decir en lugar de hiere es azota al pastor y se dispersarán las ovejas, y volveré mi mano contra los pequeños. Vean lo que está diciendo aquí. ¿Qué es lo que pasó? Esto se cumplió en el verso 26 del libro de Mateos, del verso 31 hasta el 32. Entonces dice, entonces Jesús les dijo a ellos, yo seré ofendido y tropezarán y se caerán a causa de mí esta noche, ¿verdad? Porque está escrito, azoten al pastor y las ovejas serán desparcidas, ¿verdad? Pero en el verso 32 dice, pero después de que resucite, yo iré a Galilea adelante de ustedes, o yo me adelantaré a Galilea antes que ustedes. Entonces se cumple la profecía de lo que iba a pasar, ¿verdad? De tal manera se cumple la profecía que efectivamente cuando Jesucristo es arrestado, todos los discípulos lo abandonan, incluyendo a Pedro, que Pedro dijo, Señor, yo nunca te voy a abandonar. A lo mejor esto sí, pero yo no. ¿Y qué es lo que le dijo Jesucristo? Pedro, de una vez te digo que me vas a negar antes de que el gallo cante 3 veces. Y efectivamente, lo negó, escuchó el cantar del gallo y luego se recordó. ¿Sí? Entonces, aquí vemos que en el verso 8 dice, y sucederá en toda la tierra, declara Jehová, que 2 partes serán cortadas en ella y perecerán, pero la tercera quedará en ella. ¿Sí? Aquí vemos que va a haber una situación de lo cual la debemos de entender correctamente. Dice, y pasaré la tercera parte por el fuego, los refinaré como se refina la plata y los probaré como se prueba el oro. Invocarán mi nombre y yo les responderé, diré, ellos son mi pueblo, y ellos dirán, Jehová es mi Dios, mi Elohim. ¿A qué partes de la tercera, a qué gente de esta tercera parte que Dios va a ponerlos por el fuego, los va a refinar, se está refiriendo? A los gentiles. Por eso les decía al inicio,
Cuando estaba hablando la casa de David, de Israel, se estaba únicamente enfocando a ese pueblo. Ahora, esta tercera parte que va a ser probada, que va a pasar por el fuego, Dios se está refiriendo a los gentiles. ¿Por qué se está refiriendo a los gentiles y cómo sabemos que se está refiriendo a los gentiles? Porque dice aquí, ¿verdad? Dice, ellos son mi pueblo y ellos dirán, Jehová es mi Dios. ¿Sí? Entonces, haciendo referencia que cuando nosotros no éramos pueblo de Dios, no éramos llamados por Dios como pueblo a los gentiles, entonces ahora sí Dios dirá, este es mi pueblo. ¿Sí? Ahí es donde está haciendo referencia que la salvación tanto llegó a los judíos como a los gentiles, ¿verdad? Continuando, en el verso 14, ahora totalmente cambia. En el verso 14, ya no está hablando de lo mismo, sino que ahora empieza a decir, en el verso 14, dice, viene el día, está haciendo un anuncio nuevo, ¿verdad? Dice, viene el día de Jehová, el cual serán repartidos tus despojos en medio de ti. Ahora vean lo que va a ocurrir el día de Jehová, porque hay que recordar que hay día de Jehová y hay año de Jehová. Y muy posible, son dos eventos muy diferentes, pero hay que recordar que tanto el día como el año se está refiriendo a un periodo de tiempo, ¿sí? En el verso 2 dice, porque yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén, y será tomada la ciudad, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres. La mitad de la ciudad será desterrada, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Bien, ¿quién es el que va a reunir a todas las ciudades a contra de Israel? ¿O a contra de Jerusalén? En el verso 2 dice bien clarito, ¿verdad? Dice, porque yo, y la palabra ahí yo indica a Jehová, reuniré a todas las naciones en batalla. Jehová reunirá a todas las naciones. ¿Y dónde es donde las va a reunir? En Jerusalén. ¿Para qué? Para que ataquen a Jerusalén. ¿Sí? Entonces, cuando la gente confundida dice, es que Dios es Dios de amor, ¿y cómo es que Dios va a ir a contra de Jerusalén? ¿Va a ir a contra de su propia gente? Y digo yo que las personas sin conocimiento dicen esto, porque Jesucristo, ¿qué nos dijo? Jesucristo nos dijo, ¿quién es mi mamá? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Y quiénes son mis hermanas? ¿Sí? Entonces, lo que está diciendo Jesucristo ahí es de que todo el que hace la voluntad de mi Padre es mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces, ¿cuáles naciones son las que van a ir a contra de Jerusalén? Van a ser los que no son creyentes. ¿Sí? ¿Y a contra de quién va a ir? También de su pueblo que no son creyentes. ¿Sí? Porque dice la palabra de Dios en otro pasaje bíblico que Dios no nos, que su ira no nos escogió para su ira, sino que por medio de Jesucristo Jesús, por medio de Cristo Jesús, somos salvos. Entonces hay que entender esa parte, ¿verdad? Que a contra de quién, de los que no hacen la voluntad de Dios. Entonces en el verso 3 dice, entonces saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones cuando él peleó en el día de la batalla.
¿sí? Pero si ustedes se fijan, dice que en el verso, si regresamos al verso 2, dice que la ciudad será saqueada, ¿verdad? Y las mujeres van a ser violadas. Y la mitad de la ciudad será desterrada, destruida. Pero Dios va a salvar a los que Él va a salvar, porque son ¿qué? Los creyentes. Ahora bien, salvará a Dios a algunos que todavía no son creyentes, pero al ver lo que está sucediendo se arrepientan y lo reciban en su corazón. Claro, Dios puede hacer lo que Él quiere, ¿verdad? Es muy obvio. O como se expresa, ¿verdad? Obvio. Bien, entonces dice que en el verso 3, vuelvo a leer, dice, entonces saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones como cuando él peleó en el día de la batalla. En el verso 4 dice, sus pies se posarán aquel día en el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá en dos partes, de oriente a occidente, formando un enorme valle, y una mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Entonces, imagínense ustedes que ahora sí que de mar, estamos hablando de Israel, ¿verdad? Del mar, la ciudad se partirá hacia el desierto. Una parte se va a dividir al norte, la otra parte al sur, pero cuando se parte dice que va a formar un valle, ¿sí? Un valle enorme. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en ese valle? Entonces dice, y ustedes huirán al valle de mis montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal, huirán tal como huyeron a causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Entonces vendrá Jehová, mi Dios, mi Elohim, y todos los santos con él. Vean lo que está diciendo aquí. Está declarando que Jehová regresará con todos los santos, y luego dice mi Elohim. Y cuando hace mención de Elohim, está haciendo, declara que está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que va a hacer cuando Él regrese con todos los santos? ¿Sí? Ahora, he escuchado que muchas veces creen que va a haber dos eventos. En este pasaje dicen que Jehová es el que vendrá con todos los santos. Cuando dice Jesús en el Nuevo Testamento, que es las escrituras griegas, que dice que Jesucristo vendrá con todos sus santos, entonces dicen que habrá otro segundo evento. La palabra de Dios no menciona que va a haber dos eventos, simplemente un evento. Entonces hay una confusión en esa parte, lo cual creo que no debe de haber confusión, porque hay que recordar que Jehová, Dios, es uno. ¿Sí? En el verso 6 dice, y sucederá en aquel día que no habrá luz, y la luz dice que se oscurecerá. Y vemos entonces, dice en el verso 7, será un día único. ¿Qué les dije? Que no habrá dos eventos, ¿verdad? Porque dice, será un día único. Si fuera a haber otro evento, entonces no declararía que será un día único, conocido solo, vean lo que dice, por Dios, ni de día ni de noche, y sucederá que a la hora de la tarde habrá luz. Un día único.
Ahora, hay personas que pueden diferir y decir, bueno, no está hablando de un evento único, sino que de un día único. Por lo tanto, un evento y el otro evento no tienen nada que ver. Si dice que es un día único conocido por Jehová o por Dios, indica que va a ser un solo evento. Verso 8 dice, en aquel día brotarán aguas vivas de Jerusalén, una mitad hacia el mar oriente y la otra mitad hacia el mar occidental. Serán lo mismo en verano que en invierno. Y vean lo que dicen, aguas ¿qué? Vivas, ¿verdad? Entonces, este pasaje de aquí nos puede llevar al pasaje del libro de Apocalipsis, donde dice que saldrá un río, ¿verdad? O sea, ahí está declarando aguas vivas y dice que ese río alimentará, ¿verdad? A las naciones. Es claro que está hablando de el Espíritu Santo. En el verso 9 dice, Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. ¿Sí? Entonces aquí está declarando la palabra de Dios que Jehová es uno, que Dios es uno, Elohim es uno. Y esto es lo que debemos de entender, que es tan hermosa la palabra de Dios porque nos da el acontecimiento, nos dice lo que va a pasar, pero cómo Él está en absoluto control de todo y en todo. Verso 10 dice, toda la tierra se volverá como una llanura desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén, pero ésta se levantará y será habitada en su lugar desde la puerta, vean lo que dice, de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Ananel hasta los lagares del rey. ¿Qué significa la palabra lagares? Lagares es una pileta donde se lleva todavía la uva, y ahí se metían a pisarla para que soltara el jugo. Ese es un lagar, ¿sí? ¿Y de quién es esos lagares? Del rey, ¿verdad? Y luego dice en el verso 11, y habitarán en ella, y no habrá más maldición, y Jerusalén habitará en seguridad, ¿verdad? Y vean lo que dice, no habrá más maldición. ¿Quién fue el que maldijo la tierra? Fue Jehová. ¿Por qué Jehová maldijo la tierra? Porque en el libro de Génesis, cuando el hombre peca, le dice a Adán que él, por el amor que Dios le tuvo a Adán, dice que no lo maldijo a él, sino a la tierra. Yo creo y estoy totalmente convencido que Jehová decidió maldecir la tierra porque Jehová no podía maldecir a Adán, porque Adán había sido creado a la imagen y semejanza de el mismo Jehová Dios. Y Jehová jamás iba a maldecir su imagen y su semejanza. Por eso creo y estoy totalmente convencido de que Jehová maldijo la tierra por el amor a su misma imagen y su semejanza que él había puesto al crear a Adán. ¿Sí? Entonces dice que ya no habrá maldición, se acabará. Y que entonces Jerusalén será habitada confiadamente. Verso 12. Verso 12. Esta será la plaga con
con el que Jehová azotará a todos los pueblos que han hecho guerra contra Jerusalén. ¿Se acuerdan cómo al principio les decía que eran todas las gentes que no eran creyentes? Todas las naciones. Bueno, aquí lo confirma. Se pudrirá su carne estando ellos aún de pie, y se pudrirán sus ojos en sus cuencas. ¿Qué son las cuencas? Es la parte de aquí, el huequito donde va el ojo. Ahí dice que el ojo, ¿qué es lo que le va a pasar? Se va a pudrir el ojo, aún estando en su lugar. Dice, y su lengua se pudrirá en su boca. Vean la plaga tan terrible que va a venir a contra de los que van y hacen guerra a contra de ¿quién? De Jerusalén. En el verso 13 dice, y sucederá que en aquel día habrá entre ellos un gran pánico. Jehová, que habrá déjenlo lo leo de nuevo. Dice, sucederá que en aquel día habrá entre ellos un gran pánico de parte de Jehová, y cada uno agarrará la mano de su prójimo, y la mano de uno se levantará contra la mano de su prójimo. ¿Qué es lo que indica esto? Que todos se pondrán a contra de todos. No habrá armonía. Y en el verso anterior pudiera elaborar un poco en lo que es de que se pudrirá el ojo, se pudrirá la lengua, y se cree que la plaga esta va a ser una radiación, ¿cómo se dice? Radiación. Lo que va a llegar y exterminar, es decir, ya sea una radiación atómica, nuclear, lo que va a empezar a deshacer el cuerpo humano, ¿verdad? Es muy posible con los armamentos que tenemos hoy en día con los que cuentan muchos países, sea verdad. Pero hay otra cosa que quiero elaborar. ¿Qué armamentos podrá desarrollar el ser humano en los próximos 5, 10, 15 o 20 años? O aún más, porque no sabemos cuándo vaya a acontecer esto. Pero lo que sabemos es de que esto va a acontecer, ¿verdad? Entonces, continuando, ahora en el verso 14 dice, también Judá peleará en Jerusalén, y se amontonarán las riquezas de todas las naciones circunvecinas o vecinas, oro, plata y vestidos en gran abundancia. Fíjense qué increíble. Las naciones van a llevar oro, van a llevar plata. A la única conclusión que llego, el por qué las naciones van a llevar plata y oro cuando vayan a la guerra, es porque según las escrituras dice que llegará el día que el que no tenga oro o plata no va a poder comprar nada. Puede ser es la única conclusión que tengo, ¿verdad? Y luego dice que vestiduras o ropas, y dice que en gran abundancia Judá y Jerusalén van a recoger esas riquezas, porque ellos van a vencer a todas las naciones que van a ir a hacer guerra contra de ellos. ¿Por qué? Porque hay que recordar que Jehová saldrá a pelear a contra de estas naciones. En el verso 15 dice, como aquella plaga, así será la plaga del caballo, la mula, del camello, del burro y de todos los animales que haya en aquellos campamentos. ¿Sí? Por eso creo que va a ser una radiación atómica, nuclear o qué sé yo, se vaya a desarrollar para ese tiempo, ¿verdad? Pero va a ser algo que va a estar consumiendo la carne, ¿verdad?
dice en el verso 16, y sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, para celebrar las fiestas de los tabernáculos. Ahora bien, fíjense lo que es increíble. Si nos ponemos a examinar las escrituras, esta plaga que va a venir a contra de estas naciones no va a afectar en nada a Jerusalén y a Judá, únicamente a las naciones que están a contra de ellos. ¿Sí? Increíble. ¿Qué tipo de vestiduras o de protección va a tener Jerusalén, los habitantes de Jerusalén, de Judá, que a ellos no les hará efecto esta plaga? Eso me lleva a Egipto, ¿verdad? Cuando el faraón no quería dejar en libertad al pueblo de Israel y empezó a ser azotado con plagas. Pero esas plagas jamás le hicieron daño al pueblo de Israel, porque había una protección divina de Dios que los protegía. Igual manera sucederá en este acontecimiento. Entonces dice que los pueblos, las naciones, los sobrevivientes, los que van a ser creyentes, ¿verdad? Ellos dice que sucederá en el verso 17 que los de las familias de la tierra que no suban a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no recibirá lluvia sobre ellos. ¿Sí? Y luego dice, y si la familia de Egipto no sube ni viene, entonces sobre ellos no habrá lluvia. Será la plaga con la cual Jehová azotará a las naciones que no suban a celebrar las fiestas de los tabernáculos. Entonces Dios continúa buscando esa relación, y si no hay esa relación, la gente rechaza esa relación de Dios, entonces dice que no lloverá sobre ellos. Y eso será una plaga, ¿verdad? En el verso 19 dice, este será el castigo de Egipto y el castigo de todas las naciones que no suban a celebrar las fiestas de los tabernáculos. En el verso 20 dice, en aquel día estará grabado estará grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad a Jehová. Y serán las ollas, fíjense bien lo que dice, serán las ollas en la casa de Jehová como los tazones delante del altar. ¿Sí? Y luego dice en el verso 21, dice, toda olla en Jerusalén y en Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos. Todos los que ofrezcan sacrificio vendrán y tomarán de ellas, y en ellas cocerán, y no habrá más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos en aquel día. No habrá la necesidad de negociar, no habrá la necesidad de hacer cosas que comúnmente hacemos hoy en día, porque ese día habrá abundancia en la casa de ¿quién? De Jehová. Bien,